Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Muy interesante. Y ahora que dijiste esto del MUPAC y del latino en la casa, ¿cuál estás haciendo para adelantar la lengua? ¿Qué proyectos hiciste fina ahora y cuáles van a estar en el avenir? Sí, fin ahora, en el máster hice una tesis que era más analítica Ujú, sobre la lengua, porque en Oxford los profesores me decían que quería hacer un proyecto más analítico ujú, que social, podemos decir. Y estudié los verbos emprestados de turco y francés y ujú, cómo los hablantes de ladino integran estos verbos a los sistemas gramaticales de la lengua, que es interesante, mas no tiene mucho, no ujú, adelanta mucho la lengua. Ma ahora estoy haciendo un proyecto de revivimiento de la lengua que me interesa más, para ujú, decir la verdad, que los proyectos analíticos, que planea un método que se llama anidamiento de ujú, la lengua. Y este método viene de un profesor lingüista que ahora es amigo mío, que viene de la comunidad indígena ujú, Puyallup, que es cerca de Seattle, y tienen como su lengua el Lushootseed. Y él daba clases normales, más ujú, clásicas en Lushootseed durante 20 años, pero remarcó que a la fin de la clase la gente escapó de hablar en Lushootseed, no había oportunidad ujú, para ellos de hablarlo y perdieron básicamente sus capacidades en la lengua. ujú, Allora inventó un método que se llama anidamiento de la lengua, ujú, que es anidamiento, es el proceso de hacer un nido ujú, para la lengua. Un nido es un lugar donde la lengua, o como los hijicos de los pajaricos, como un nido de ujú. verdad, Sí. donde la lengua puede vivir y crecer, Ujú, ¿no? Un lugar para la lengua. ¿Y cómo se hace esto? Se escoge en la casa de alguno, de un ambesante, un lugar específico donde se habla la lengua regularmente, todos los ujú, días, idealmente, y poco a poco, a vagar, um, vas hablando un poco en este lugar y eventualmente puedes hacer este lugar, esta camareta, puede ser el mupac, el ujú, baño, un nido de la lengua. Y encima tienes un lugar donde vive la lengua. Y para él fue una riuscita muy grande en su comunidad. La gente, al escapar de las clases de la lengua, ujú, seguían hablando en sus casas. Y es lo que estamos haciendo con el ladino. Estamos haciendo un recurso para ayudar a la gente a hablar más en sus casas, porque en el movimiento de revivimiento de ladino hay esfuerzos muy hermosos, hay tantos, hay casálicos de YouTube como el vuestro, hay libricos, hay diccionarios, hay el foro de Latino Comunidad, hay clases, hay una maravilla de ujú, cosas. Y remarquemos que mancaba un poquitico ujú, esfuerzos para hablar más en casa, esfuerzos que tenían la ujú, casa como el lugar de enfoque. Y Ancina estamos haciendo lo que hicieron la gente de Puyallup en ladino. ¿Y qué ujú, quiere decir esto? ¿Cómo haces un nido en casa? Básicamente vas eh, empezándote cómo describir, cómo narrar una actividad en este lugar en tu casa y poco a ujú, poco vas creciendo. Por ejemplo, puedes empezar con lavarte las manos en ujú, ladino o tostar el pan en ladino. ¿Y cómo te empiezas a tostar el pan en ladino si no hablas la lengua? Por eso estamos nerviosos. ujú, Tenemos en el kit unas carticas ujú, que ponen frases, que meten frases encima y puedes ir hablando en latino mientras estás haciendo esta actividad. Por ejemplo, yo en mi casa
siempre me lavo las manos en ladino, todo lo que hago en el Mopac es en ladino. Allora digo, voy al lavabo, tomo un poquito de jabón, abro la fuente, Ujú, froto las manos con el jabón y ansina. Y ansina vas empezándote más y más ujú, y eventualmente tienes un nido y puede ser un poco extraño lo que voy a decir, pero ujú, ahora yo tengo un nido en mi Mupac desde octubre y cuando yo voy a mi cocina, a mi Mupac, siento la presencia del ladino. Quiero hablar ladino porque para mí vive ahí en mi Mupac y es un lugar donde siempre puedo ir y hablarlo. Ancina tiene un lugar en mi vida ujú, porque ujú, vivimos en diáspora, ¿no? Hay comunidades de ladino ujú, en todo el mundo, que es una cosa muy hermosa, pero quiere decir que no hay muchos lugares donde ujú, todo el mundo está hablando en ladino. ujú, Sí. Sí, y Ancina estamos haciendo y los alumnos de la clase de Adam aquí en Berkeley hicieron este proyecto como piloto ujú, y dieron comentarios muy hermosos sobre el proyecto y vamos desarrollando y mejorando el proyecto para que la gente en todo el mundo pueda culanear este kit y hacer ujú. nidos en sus cocinas. Sí. Qué interesante esto que nos contaste y qué original. Y aunque hay un carar de informaciones que nos dices y son muy interesantes. La primera, por ejemplo, es el facto que muchas veces podemos empezarmos cómo adelantar la lengua en mirando lo que están haciendo otros activistas a Sí. propos otras lenguas. Por ejemplo, yo estoy investigando cuál hacen concernando el Yiddish o el Mm, Ivrit. Por ejemplo, las series de Netflix de Stitzel o sí. Unorthodox tienen subtítulos que son mejores que los de Kulub o The Beauty Queen of Ujú. Jerusalem, o los proyectos de Ulpan para empezar el hibrid, por ejemplo. Ujú. Y aunque el Puyalup en este caso te dio a ver que existía un modo de adelantar la lengua que ningunos no tenían aprobado. Eh, Sí. y te quería demandar, ¿cuál es el rapporto entre esto que hemos contado desde el anidamiento en la casa y lo que Joshua Fishman contaba en lo que toca a la diferenciación funcional? Mm, ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias? Porque parece que propio como en Ladino Comunitao, Ladino 21 o Encontros Ajados, los ladinadores, el buto es de crear un espacio donde solamente se habla la lengua ujú, para proteger esta lengua. En tu caso, no es un espacio virtual, digital, más un ujú, espacio físico. ¿Pensás que es sí. importante el facto que sea físico? Esto que hemos contado es que te da esta sensación de apartener a una cultura, a una nación sefaradí. Exacto. Sí, las lenguas que no están en peligro, ¿no? Tienen todos esos lugares de nuestras vidas son lugares para esta lengua, ¿no? El inglés, por ejemplo, lo hablo en casa, lo hablo en la calella, lo hablo Ujú, en mi buró, lo hablo en la ujú, universidad, en el magazine. Y el ladino debe tener la misma situación, ¿no? Que puede vivir en cualquier lugar en vuestras vidas. Y para una persona que tiene su vida que normalmente habla el inglés, no es muy probable que van a hablar siempre en su casa en ujú, inglés en todos los lugares. Mas ujú, si definimos un lugar chico específico, es más probable que la persona pueda decir, ok, tamam, va a ser el lugar de nuestra lengua aquí. Y puede parecer que es un proyecto solitario, ujú, porque estás hablando a veces, estoy hablando sola en mi ujú, Mopac, pero todos, muchos de nosotros moramos con otra gente, tenemos ujú, vecinos, tenemos amigos que vienen a casa ujú, y Ancina aumenta el conocimiento de la gente en nuestras vidas de ujú, la lengua, ¿no? Y lo que dice Joshua Fishman y también Julia Salabank, que tiene un ujú, concepto que me place mucho del phatic root de la lengua. El phatic root quiere decir que es un camino, ¿no? Que ujú, toma la lengua desde la muerte, puede ser, hasta una situación de más vitalidad. ujú, Y este camino tiene que pasar por las casas, ¿no? Es, ujú, es un lugar muy natural para
para crear criaturas, educar a las criaturas, para tener nuestras vidas personales, ¿no? Ujú, Así como existe ahí en mi vida el inglés, cal existir ahí el latino, sí. ujú, ujú. Y ahora vamos a pensarlo del otro lado. Vamos a pensar lo que hay uno que nos está sintiendo, más que no está seguro que siga la mejor idea, que está pensando, esto de la desaparición del latino que decía Harris y todos estos, no empezó con el facto que el latino ya solamente se hablaba en la casa. Y, por ejemplo, Ofelia García, mismo si ella se empezó con Joshua Fishman, tiene dicho que los que proposan la diferenciación funcional del español, por ejemplo, los Estados Unidos, lo que hacen muchas veces, a la contra de lo que quieren hacer, es que sí, tienen reushita en lo que toca crear este espacio, Ujú. mas esto quiere decir que muchas veces afuera de este espacio ya no sienten que se haya menester culanear la lengua. Y Sí, aunque sí. piensas Mm. que el facto que este anidamiento encoraja a la gente a culanear la lengua en la casa, puede descorrallarla a culanearla afuera de la casa. Estos alumnos, por ejemplo, de Adam, estos elevos, se toparon con este entravicamiento, con este modo de dificultad. Qué modo de dificultades tuvieron y cómo rehusieron ya puede ser a Ujú. solucionarlas? Sí, es buena demanda. Sí, el anidamiento de la lengua no puede ser el solo modo Ujú, de, de amesarte la lengua o de ujú, a revivir la lengua. Por esto me veo veo que este proyecto está recolmando el movimiento entero de ujú, revivimiento de latino. No puede ser el solo modo ujú, de revivimiento. Y cuando presentamos este proyecto a la gente, ujú, eh, siempre cabe decir que es muy importante conectarte a otra gente que están haciendo esto en ujú, sus casas o que ujú, están empezando la lengua, porque la lengua, como dices muy bien, no puede quedar en la casa. Cabe existir en mi tino, en la casa, no puede quedar ujú, solamente en la casa de la gente. ujú, Es uno de los modos diversos que tenemos ujú, para revivir esta lengua tan hermosa. Y dices también con verdad que la lengua en una época ujú, reciente se quedó en casa y por eso se desvaloró un poco, ujú, porque era ujú, solo la lengua en casa, de casa en latino solo puedes hablar de la comida o solo ujú, puedes decir chacás, no ujú. puedes hablar de la política o de la Sí. lingüística como Ujú, estamos haciendo en este ujú, momento. Em, como digo de las lenguas mayoritarias, ¿no? Cabe existir en todos estos lugares distintos, con ujú, butos distintos, con sujetos distintos. ujú, Solo lo que remarquimos es que en los esfuerzos ujú, del ladino, la casa puede ser porque se tenía quedado en casa, ujú, ya no se aprobaba de ujú. tornar ladino a casa. Así no, Sí. yo digo que tenemos que hacerlo todo, ¿no? Ujú, Que es mucho, sí. somos humanas y tenemos Ujú, vidas muy ujú, ocupadas, ujú, creo que es algo importante que hacer. ujú. Sí, tienes mucha razón. Y otra una cosa que trabó mi atención cuando hiciste la presentación ese y tú en la Universidad Ujú. de California, que fue magnífica, es que Gracias. dijiste que el MUPAC y el baño, por ejemplo, son dos de las camaretas donde se puede desvelopar este anidamiento. ¿Y Ujú. cuál lo pensás de otras camaretas en la casa? ¿Cale expandirla allí o no va a ser tan colaya, puede ser? ¿Cuál te parece? Depende un poco de la persona. Suggeramos empezar en una camareta como el baño o el MUPAC porque tiene un vocabulario un poco más limitado, por Ujú, ejemplo, del salón, ujú, donde se asienta, se habla se echa la chom ujú, de cualquier sujeto en el mundo
que me parece muy importante y muy bueno de hacerlo en latino, Ujú. más si estás empezando a besarte la lengua, puede ser muy difícil, ¿no? Ujú. A empezar en el salón, donde vienen los amigos y echas la son. El MUPAC, con diferencia, el MUPAC, la cocina o el baño, hay actividades bastante específicas que haces y puedes empezar empezándote estas actividades que decimos dominios, Ajá. como Sí. una frase así, más técnica, más lingüística para esto. Y encima, como dice, de lavarte las manos o tostar el pan, hacer el Ujú. fregado, cortar verdura. Es un poco más colay empezar encima Ujú. y después, si quieres tener un nido más grande en tu Ujú. casa, después mover a otros lugares como la camareta de echar, el salón, para asegurar un poco más de reushita en el proyecto, sugeramos empezar en este lugar. Y en nuestro proyecto solo tenemos hecho la cocina o el MUPAC, cuando escapamos el MUPAC vamos a hacer unos recursos para el baño también y puede ser después en otras camaretas de la casa. Sí. Ujú. Interesante.